el gobierno está pasando por una etapa compleja en este sentido. Tiene una serie de frentes abiertos. Hemos hablado alguna vez ya de los frentes abiertos que tiene, pero creo que con el correr de estos meses se han intensificado en algunos casos, sí, y en otros los tiene abiertos en laberintos que no sabemos cómo van a terminar, a tal punto que, sobre todo con una cuestión específica que fue el caso cripto, llegó a alcanzar al famoso triángulo de hierro y lo puso en los 3 vértices que no sabíamos para dónde iban. Cuando me refiero al triángulo de hierro es Javier Milei, Karina Milei, Santiago Caputo, el asesor presidencial. El CryptoGate tiene 2 características muy importantes. Uno es que hay una causa abierta por primera vez para el presidente y su hermana en Comodoro Pi. Gerardo, que conoce muy bien esos pasillos, me dirá, no va a pasar nada ahí. Lo más probable es que no pase nada. No va a pasar nada ahí. El problema no es Comodoro Pi, el problema es Estados Unidos. Y las 2 demandas, las llamadas class action se llaman en Estados Unidos, que son demandas colectivas de gente que se vio de manera involucrada directa y que tienen 2 estudios muy, muy grandes de Estados Unidos. ¿Estudios jurídicos? Estudios jurídicos grandes que presentaron 2 demandas, pero hay más todavía. En breve seguramente se va a conocer cuántas son, pero por lo menos hay 2 grandes, una radicada en Miami, otra radicada en New York. ¿Contra quién? Contra Hayden Davis, que fue el que creó este meme coin, esta cripto, esta moneda falsa, por llamarlo de alguna manera. Contra, Hayden Davis y sus socios, o sea, Hayden los socios. Davis. Y contra Hayden Davis. Recordanos quién es. Hayden Davis es la cabeza, el creador de esta Bitcoin, de esta moneda virtual, por llamarlo de alguna manera, que se sacó una foto con el presidente y fue el que lo puso en el sistema, entre comillas, por el cual vos podés comprar e invertir, por llamarlo de alguna manera, en esta Bitcoin, en esta moneda. ¿Es el chico colorado con anteojos que veíamos dice, en videos? ¿cómo puede el presidente haber confiado en este payaso? Ese es Hayden Davis. Ese es Hayden Davis. Ahora, en las presentaciones judiciales, por supuesto, hay... en algunos casos está nombrado explícitamente presidente y otros se piden medidas de prueba que alcanzan a quienes podrían haber promocionado esa moneda falsa. Digo, todo el caso CryptoGate además llevó a una consecuencia más grande, que es que en un momento el presidente estuvo casi 2 días sin decir prácticamente nada, puso un tuit que bajó. Sí, se dio cuenta que había metido la pata mal. Exactamente. Y la salida a eso fue extraña porque por primera vez se lo vio dubitativo con respecto inclusive al discurso, que es algo que siempre el oficialismo, Santiago Caputo, el propio Milei, Karina, se han ocupado de tener un discurso inequívoco con respecto a muchos temas, ¿no? Se vio vulnerable por primera vez. Exactamente, Tato. Por eso, en los días que siguieron, se lo vio muy activo a Santiago Caputo, llevándose la marca, algo que hemos charlado muchas veces aquí. Santiago Caputo inclusive llegó a decir, cúlpenme a mí, digan que la culpa fue mía, llevo la marca. Para darle aire al presidente. Inclusive se habla de que la CryptoGate se ocurrió un viernes a la tarde-noche. Se habla de que ese domingo hubo una discusión dentro del Triángulo de Hierro sobre qué hacer, cómo hacer y cómo encontrar una salida. El CryptoGate sigue, tiene su faceta judicial que quizá terminará nada. Hay que ver, por ejemplo, qué pasa en Estados Unidos. Pero te diría que el CryptoGate no fue el comienzo, sino el final de una serie de cuestiones de traspiés que viene teniendo el oficialismo. Hablaban recién de los jueces de la Corte. Los jueces de la Corte, lo contábamos recién, hubo una estrategia de Santiago Caputo de o van los 2 o no va ninguno, que puede llegar a terminar con que no vaya ninguno de los 2. Está bien, pero hay una gran diferencia entre los 2 casos. El CryptoGate, como vos lo llamaste, tiene consecuencias además para el país, porque pierde peso la palabra del presidente, pues tiene un efecto para el país negativo. De hecho, bajaron las acciones argentinas, bajaron los precios de todo. En cambio lo otro, lo de la Corte, yo no sé si es malo para el país que no entren el hijo de García Mansilla a la Corte. Pero yo creo que sí igual tienen un peso en cuanto a las decisiones, el poder del presidente, la gobernabilidad del presidente, porque haber insistido tanto con 2 jueces para la Corte Suprema y que se los rechacen... Está bien, pero por ahí es bueno que se los rechacen. Sí, yo creo que sería bueno. Sobre todo hablo del hijo. Entiendo el concepto, pero son las propuestas del Poder Ejecutivo. O sea, yo no tengo ningún recuerdo de que haya pasado algo así. Que se los terminen rechazando. Tienen ese frente abierto todavía que por ahí podría empezar a dilucidarse en las próximas semanas, pero tener abierto el frente de la Corte Suprema de Justicia es un tema
recontra importante para el poder del presidente. Es más, si me apuran un poquito, lo apuran un poco a la gente Spillman, yo creo que hoy sobre la Corte tiene más influencia Mauricio Macri que el presidente Javier Milei. Y lo digo en el micrófono. Yo creo que hoy Mauricio Macri tiene más influencia en la Corte Suprema que el presidente Javier Milei. Gracias. ¿Para qué? Porque históricamente los nexos que ha tenido con la justicia y en particular con varios de esos jueces, yo les diría hoy que tienen mayor influencia. Sobre todo por algunas peleas que abrió Javier Milei al interior de la Corte, asociándose en su momento con Ricardo Lorenzetti, que estaba en minoría. Sí, Macri también se peleó con Lorenzetti. Mucho. Mucho, pero hoy no decide Lorenzetti. No decide Lorenzetti. Está bien, pero por eso planteo la hipótesis de que hoy Mauricio Macri me da la sensación que tiene más poder que el presidente dentro de la Corte. No, en el resto, claramente, ¿no? Y un tema muy importante que está apareciendo en todas las encuestas, y ustedes me dirán, no creas en las encuestas, bueno, pero aunque sea, miremos algo general que puedan ser todos los tipos de encuestas que haya, en algo pueden coincidir. Y coinciden en una sola cosa. Porque después los números me los pueden cuestionar y los podemos debatir. Lo que no es debatible es que hasta las encuestas que tiene el gobierno, la imagen de Javier Milei, acá contábamos dos de las cuestiones importantes que al parecer hicieron mella, en lo que tiene que ver con su imagen positiva se mantiene estable. O sea, su núcleo duro del 25-30% no se mueve, es incombustible, como con Cristina, incombustible. Pero toda la franja de regular, que sería como el voto prestado, ese 55 del que hablan los libertarios, 56, hay un 25 ahí por lo menos, que es de Patricia Bullrich, del PRO, de parte del radicalismo, de todos los que hoy se llaman dialoguistas. Eso está pasando de manera progresiva y en aumento, de regular a mala. Es decir, todo ese votante se está yendo, está empezando a ver... ese apoyo. ¿Pero a dónde se va? Vamos a descubrirlo seguramente en estas elecciones, Tato. Todavía no se sabe. Que no ojo está que claro si va al PJ Federal, si va al PRO, si va... No se sabe. Si no tiene a dónde irse, no se va. Se queda de mal... Con la mala opinión, sí, mejor esto que... Esto es lo que hay. Claro. Bueno, el dato es que está pasando de regular a malo. Depende de la encuesta, más, menos, unos dicen 10%, 12, 5. Digo, no le vamos a poner un número para no decir algo que quizás cerrado. Sí, el dato es que el de regular a malo es la salida de ese votante que lo votó para que no gane Massa, para que no gane el kirchnerismo, y progresivamente deja de apoyar a Javier Milei. Y no tanto te diría a su gobierno, sino a la figura de Javier Milei. Eso es, diría, lo más disruptivo, lo más complejo. Y después, por último... Él lo hablaba muy bien de gobernabilidad. Este año es un año electoral, Tato, y el armado electoral que está teniendo la Libertad Avanza todavía no se observa. Cuando digo no se observa es, todavía no está bien claro quiénes van a ser los candidatos. Si no traen algunos ministros y algunas figuras, pueden pasarla mal, salir terceros o cuartos. ¿Dónde en va a mucho, ser tercero o cuarto? En Santa Fe, por ejemplo. Bueno, en Santa Fe sí claramente podría suceder. Sobre todo porque el PRO se alió con Puyaro. Exacto. Y Amalia Granata tiene también va por su lado y tiene mucho peso. Pero en la provincia de elección Buenos Aires no van a salir. Ahí podría salir tercero. Depende con quién vayan, Tato, y si hacen una alianza o no. Está claro que en la Ciudad de Buenos Aires se cierran las alianzas este sábado a las 12, se cierran las alianzas en la ciudad, y el 29 de marzo ya los candidatos. En la ciudad, si no ponen un candidato conocido, no está tan claro que puedan salir primeros ni segundos. Van a tener que jugar una ficha fuerte y con un presidente involucrado en la campaña para que tengan una buena elección. No digo que no la vayan a hacer, digo que no está tan claro que lo hagan. Y en la provincia de Buenos Aires, hoy como está dado el panorama, no hay acuerdo todavía ni con el PRO ni con un sector de radicalismo que eventualmente podrían tener un acuerdo. Hacia adentro del gobierno hay acuerdo en que Espert vaya como candidato. Javier Milei quiere eso. Karina no está convencida de que sea José Luis Espert. Bueno, Karina, bancátelo a José Luis Espert porque es el mejor candidato que tenés. Sí. Y de hecho, cuando se mide muy bien la marca. Fíjense todas las encuestas que están dando vueltas. La Libertad Avanza como marca. El sello violeta mide recontra bien. Pero acá votamos con boleta única papel en las nacionales. Claro. Y ahí hay nombres y apellidos independientemente del color. Entonces la cara de Espert es la cara de Espert. Y por ahí está la cara de Cristina, o por ahí está la cara de Santilli, de quien sea. Y ahí no está tan claro cómo se va a dar el efecto de la boleta única papel. O un desconocido. O un desconocido, Elio. No, bueno, claro. Vamos a dar por inaugurada la temporada electoral con esta entrada de la gente Spillman. Se va a poner recontra interesante. Sí. A mí todavía, para serte franco, agente, me importan 3 pepinos las elecciones. Tenés que entusiasmarme a mí.
y conmigo a los oyentes. No creo que esté Todavía nadie entusiasmado. Estamos mirando otra película. Sí. Falta poco, falta nada. Tenés que laburar, Tenés que meterle la pila. dirigencia política está pensando en eso, Tato. Mientras gobiernan, Bien. están pensando en eso. Pero está bien que lo hagan. El 26 de octubre. Hoy salió el calendario electoral. Se oficializó el calendario electoral. El 26 de octubre tenemos elecciones nacionales. ¿Nacionales? 26 de octubre. Mamita, ya venimos, dale.